Sergio, Hola. bienvenido a tu casa. En el marco de la celebración de los 70 años de nuestra casa, de nuestra escuela, eres un invitado especial con quien queremos que nos compartas parte de tu gran experiencia que tienes en la vivencia dentro de nuestra escuela. Bienvenido, Sergio, a la casa. Muchísimas gracias. La casa es la mía también, sigue siendo, porque vaya, es el alma mater, como dicen, y nunca la voy a olvidar, y sobre todo los momentos difíciles, duros, tristes, pero muy satisfactorios. También la formación de la arquitectura, sobre todo en la época que me tocó, era muy rígida, muy fuerte. Perdón que te interrumpa, sobre ese punto, tú ingresaste en el 69. Sí, finales del 69, 69, sí. Cuando se estaba construyendo el primer propedéutico allá atrás. En ingeniería. Y se retrasó la obra un poquito porque no estuvo a tiempo, y empezaron en sí las clases a final, casi en diciembre. De esa etapa, ¿cuáles son tus impresiones así que más recuerdas? Ya ves que hay vivencias que se quedan, que nos marcan, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de esa época, hace ya unos ayeres? Hace 50 y tantos años. Bueno, mira, para empezar no sabíamos por qué estábamos aparte de arquitectura, nos sentíamos así relegados totalmente. Y hubo algunas personas que decían, ya cuando entré en arquitectura, o sea que nosotros estábamos como en stand-by, así como que no sabíamos qué era. Sin embargo, tuvimos dos muy buenos maestros, que era Ángel Carbonell y Mario Delfín, principalmente, aunque daba matemáticas un ingeniero Portilla. Era la única clase que teníamos extra, por así decirlo. De ahí en fuera, el taller era, por así decirlo, integral. Ellos dos nos daban todo el contenido de materias, veíamos un poco de incipientes, cosas de instalaciones, de construcción y cosas por el estilo. Pero eran ejercicios que generalmente iniciábamos en el día, en la mañana, y ese mismo día lo terminábamos, porque teníamos horario de mañana y tarde. Iniciábamos el ejercicio en la mañana, salíamos a comer y regresábamos a terminar. Se empezaba a las 7 de la mañana. A las 8. Y se entregaban a las 7. 7 de la secretaria, la señora Cristina, ¿te acuerdas? Sí, que por cierto hace poco la vi y está muy bien la señora. Que habrá que invitarla también porque es parte de... Sí, todo el tiempo la teníamos ahí como que era nuestra paño de lágrimas, la señora Cristina. Ella llevaba las calificaciones y trabajamos muy fuerte con ellos dos, con Carbonell y Delfín. Hacíamos ejercicios muy bonitos, primero de dibujo, de desarrollo de las habilidades psicomotoras, con el grafos obviamente, sí, con toda la serie de puntillas, con el uso del escalímetro, de las escuadras, una serie de achurados, y que entre más pequeña fuera la distancia era mejor, y que no se podía borrar ni se podía hacer nada. ¿No? Teníamos un compañero que era muy ocurrente y decía, ahora sí, ya viene la operación Gillette, porque con las navajas Gillette le borrábamos todos los errores que teníamos, que era lo único con lo que se podía borrar, navaja Gillette. Aparte de Ángel y Hugo, que fueron maestros y casi padres profesionales para nuestras generaciones, ¿qué otros maestros recuerdas así? ¿A ti te dio clases Chávez Paz? Claro, sí. Él venía también cuando estábamos allá, venía cada 15 días de México, y siempre muy buen maestro, excelente, tenía una creatividad increíble, y siempre había sus narraciones y sus ejercicios eran competitivos con sus grupos del DEF. Si vieran los de la UNAM, esto es basura, y así. Cuando afortunadamente una vez tuvimos oportunidad de ir allá a una fiesta y a una exposición y todo, nos dijeron los de allá que decían lo mismo, que los de la UV eran lo máximo y que ellos eran unos tontos, ¿no? Fue una fiesta muy bonita, fue en Santa Marta, Catitlan, y nos pusieron a diseñar unos globos, y pues no que fuera la forma de un globo de Cantoya, común y corriente, sino con diseño. Y lo importante es que volaran. Claro, la mitad se incendiaron antes de despegar, pero lo acompañamos de vino tinto. Y fue una fiesta increíble con los muchachos de la UNAM. Me hiciste recordar aquel ejercicio que ponía Chávez Paz, que decía, diseñen un papalote que vuele como papalote, pero que no parezca papalote. Que era meterse en el concepto, ¿no? de aquello. Del ingeniero Luis Vázquez, te has de acordar también. Sí,
pero ella me dio hasta que estuvimos en el edificio. No te dio en aquella época. Allá en el profe no. Ya cuando regresamos aquí, que fue un poquito fuerte el cambio porque fue cuando dejó la dirección Mendoza. Y entró Julio Sánchez Juárez con su política así muy social, media comunistoide, y entonces hubo así cierto rechazo, pero empezamos a trabajar muy bien. Fue cuando también estuvo como auxiliar un tiempo Marcelo Morandín, de la Torre Cinética. La Torre Cinética. Él nos dio varias pláticas y varios cursitos de diseño plástico, más bien. Muy interesante, un argentino-italiano. Y Sergio, cuando uno entra a la escuela, uno llega con una expectativa de lo que es la arquitectura. Después en el proceso uno entiende otras cosas, a veces cambia, ¿no? Y eso va a la par de los tiempos. ¿Cuál era tu expectativa de lo que era la arquitectura en ese momento como estudiante de esta escuela? Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Mira, a mí me marcó, por así decirlo, mucho. Bueno, tuvimos mucha amistad durante muchísimos años desde la primaria con Hermas Haas. Hijo del arquitecto Haas. Y entonces iba yo mucho a su casa, me llevaba yo mucho con el arquitecto, y ahí en vez de sala estaba lleno de respiradores. Trabajaba Eda Haas, Ángel Carbonell, porque era muy amigo de ellos, aunque Ángel era más grande. Entonces ahí me fui yo empapando y viendo lo que era arquitectura. Ya. Aparte tenía yo mucha amistad con mi primo Rodolfo. Rodolfo Palacios. Todo ello me conllevó porque paralelamente le hizo un proyecto Fernando a mi papá, le traigo maqueta, los planos, y me gustó muchísimo. Entonces, esa relación con los Haas, la arquitectura, pues esto para mí me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, más adelante, con ciertos cambios que hubo en la política del país, prácticamente se sociabilizó mucho la enseñanza. Hubo aquel rector que dijo que íbamos a hacer el proletariado universitario, que en mala hora se le ocurrió, pero a mi punto de vista, desde luego. La época de Echeverría. Un poquito más para atrás. Cierto. Exactamente, estaba por estallar la cuestión del 68, y tuvimos un maestro aquí, Flores. Ricardo Flores. De exactamente. línea muy de izquierda. Totalmente. Junto con Carlos González Lobo, que después venía a darnos clases. Claro, y su mujer Yossi. Sí. Hippies totalmente, ¿no? Y entonces en aquel tiempo vimos por primera vez clases de antropología, de sociología. Se incorporó la antropología. Muy buenas maestras, como fue Carmen Smith. Que hay que invitarla, por cierto. El ingeniero, el licenciado Nachito Montano. Otra antropóloga que no me acuerdo. Consuelo Campo. Consuelo Campo. Muy buena también. Ella falleció, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, ella falleció. Nos dieron un panorama muy social de la arquitectura. Y me gustó más por ese lado, definitivamente. Es decir, la crisis de la arquitectura como la hay desde hace X tiempo, pero la sobrepoblación ya no permite la casa individual, ni el ingreso económico te permite hacer las grandes residencias que estábamos llamados a hacer los arquitectos de los años 40, 50, y había que pensar en vivienda. Replantear todo. Y en ese replanteo, Sergio, ¿cómo se da tu incorporación a la escuela como docente? O sea, tú terminas la carrera, ¿cómo te incorporas a la docencia? ¿Cómo das ese paso de egresas? No egreso. Si te acuerdas, en el 73 hubo el temblor terrible que azotó la zona de Orizaba y Córdoba. Y que nos movió a toda la escuela para las brigadas. Exactamente. Entonces se fueron los pasantes, después se fueron los de quinto, y luego los de cuarto. Yo estaba en cuarto año, en aquel tiempo era por año. Yo estaba en tercero y me fui a Huatusco. Los que querían se iban aprovechando, pero los que no queríamos quedarnos aquí por varias razones, ¿no? Sentimentales a lo mejor, etc. Entonces yo no me fui, se fue casi toda la generación, y unos 10 o 15 nos habremos quedado, era una generación muy grande. Y entonces llevamos las clases normales, precisamente con Ricardo Flores.
Y después, imagínate el cambio, ¿no? Ricardo Flores y Sánchez Juárez. Y resulta que como acababa de pasar lo del 68, pues se pagaban unos sueldos altísimos en todos los de la reconstrucción de la zona afectada. Entonces muchos arquitectos se fueron y me dice el arquitecto, dice, oye, ya no puedo con los grupos, dice, necesito un maestro adjunto. Dice, ¿por qué no me ayudas como maestro adjunto? Estaba yo en cuarto y daba yo clases a los de primero. Entonces, pues si les llevaba yo 2, 3 años, cuando muchos. Por ejemplo, si quieres saber de los que están aquí, de esa generación, fue Rodríguez Pulido. Alfonso Rodríguez Pulido fue de mi primera generación que de discutía alumnos. clases, nada más de geometría, porque siempre me gustó y dice, me invitó y aparte pues ya me pagaban, entonces dije, oye, qué maravilla. Entonces así empecé, hice cuarto, quinto, bueno, medio cuarto y quinto. Terminé, me fui porque coincidió con un congreso de arquitectura en el extranjero, nos fuimos y yo dije, no, ya, ¿A qué parte fue? No recuerdo su en Madrid. Ah, ya. De la Unión Internacional. Sí, de la UIA, sí. Ajá. Sí. Y dije, bueno, pues de allá me quedaré o no sé, no tenía yo ningún plan ni nada por el estilo. Me fui, puse aquí un permiso y cuando regresé, después de 2 meses y medio más o menos, estaba ya de director Mario Fernández de la Garza. Me dice, oye, necesito maestros, que etcétera, que retomes tu clase y tenemos un medio tiempo de taller. 74, 75. 75. Y entonces ya me quedé en un taller integral que era jefe de taller, era el arquitecto Fernando Gutiérrez, con Lozada, con Ochoa, Contreras, cuando se hizo los talleres integrales, que había alumnos desde primero hasta octavo, o lo que fuera. Eso fue 75, 76. En el 76, al finales, llega Peter. Ya habíamos tomado Cárcamo, Rafael y yo cursos con Peter, que venía a dar cursos de verano nada más, un mes y medio. Y cuando decide Peter venir a dar clases aquí, nos invita a los que ya habíamos tomado los cursos con él. Y se constituye curso básico y empezamos en marzo del 77, integrado por Cárcamo, Rafael, Peter. Un tiempo estuvo Margarita Costa, un tiempo estuvo Hermas Cas, estuvo Sergio Amante. Éramos muchísimos. Si me permites, y para el auditorio que estará viendo esta charla, debo hacer un reconocimiento que el tema del taller de diseño básico y los 2 grandes maestros fueron tú y Toño Calca. Pues la verdad, sí. No, sí. Ok, Rafael trabajó mucho también. Sí, pero quienes consolidaron. Y te lo digo porque yo ahora en la escuela doy diseño básico y son el referente que yo quisiera de algún momento aproximarme. Y hablando de esto, Sergio, de ese momento en el que tú comienzas a dar clases al momento en que ya decides concluir, ¿cuáles serían los principales cambios que tú visualizarías en todo este proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura? Tú jubilaste a los 38 años. 35. En esos 35 años, así a grandes rasgos, ¿cuáles serían los cambios que tú más identificarías en el proceso que estuviste como profesor aquí en la escuela? Mira, algo que yo sigo defendiendo y comentando y discutiendo con los alumnos. Para mí arquitectura siempre la he considerado una carrera elitista, pero no desde el punto de vista socioeconómico. Desgraciadamente antes la economía estaba muy de la mano con la cultura, después ya no, pero la cultura sigue siendo válida y necesaria, indispensable. Entonces, el arquitecto tiene que tener una cultura cultural muy alta. Muy alto. Algo que nos enorgullece, que nos mantiene en un escalón arriba. Ese es el concepto de vida al que te refieres, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de todo. Si le servimos al hombre y a la sociedad, tenemos que conocer al hombre, tenemos que conocer la sociedad, tenemos que conocer la historia y prever para el futuro. ¿Cómo va a funcionar dentro de tanto? ¿No? Entonces es algo maravilloso realmente. Cuando yo estudié y que nos decía Chávez Paz, ustedes van a ser arquitectos del siglo XXI, del año 2000, materialmente yo sentía que íbamos a andar como los supersónicos, vaya. Igualito, para cuando llegue el año 2000, los supersónicos se quedaron cortos. ¿Te acuerdas? Sí, como no, con robotina y todo. Sin embargo, llegó el año 2000 y seguíamos en las mismas y llegamos al 2026 y en muchas cosas. Estamos peor. En la tecnología no, en la tecnología sí, pero en la arquitectura sí, completamente. seguimos pegando piedra sobre piedra, nada más que ahora son de barro y antes eran de piedra, ahora eran de adobe y eran con paja. Pero
Bueno, otro día fui al oculista, me ponen una mesa muy bonita como de astronauta, cruzo los pies y veo que llevo mezcla en los zapatos. Y él me revisa con rayo láser y todos mis ojos y digo, oye, discúlpame, digo, pero hay un abismo entre tu trabajo y el mío. Tú revisas y tú trabajas con rayo láser y con una tecnología increíble y yo sigo pegando con mezcla piedra sobre piedra. Tú te veías como los supersónicos llegando así volando a ver las cosas. No, y eso es no, increíble. bueno, sí. Eso Sí, tenemos no. que erradicarlo totalmente sí. y sigo defendiendo. No podemos seguir pensando en hacer la construcción de piedra sobre piedra y con ladrillo y con varilla. ¿Y para qué me sirve calcular tantas varillas y cuántas? Si no tienen ni para comprar el alambre. Un día comentaba yo esto con un profesor de la Escuela de Arquitectura de Santiago de Cuba, que tenían en la época del apoyo soviético una tecnología de muy punta, fuerte, ¿no? sí. Y me preguntaba, oiga, ¿y ustedes cómo construyen en México? Yo le decía, nosotros seguimos colocando. Me dijo, oiga, eso es babilónico. Seguimos con una tecnología, con una tecnología. Sin embargo, es la idiosincrasia, porque tú quieres hacer tu casa y ser como tu mausoleo, como perpetuarte en esa casa. Y va a ser mi patrimonio, así le dicen, ¿no? Es mi patrimonio familiar. Claro que te drogas y haces todo por lograr ese patrimonio. Y a los 15, 20, 30 años está vacío el patrimonio, peleándose por un cajón deteriorado. Pero bueno, eso lo fui adquiriendo en el transcurso de la docencia. Y a la par de eso, hay un fenómeno que es el perfil del estudiante, que hoy también, bueno, el mundo cambió, ¿no? Y eso, a los viejos nos cuesta un poquito de trabajo a veces entender esto. ¿Cómo visualizas o qué elementos podrías tú identificar del cambio del perfil del estudiante a lo largo de tus 35 años de experiencia aquí en la escuela? ¿Qué destacarías tú? Sí, mira, definitivamente cuando empecé a dar clases de taller, de proyectos, donde implica la personalidad del alumno, el enfoque a situaciones sociales, etc. Obviamente tenía mucho entusiasmo por lo que aprendía, tenía ánimo de ser arquitecto en este caso, tenía pasión, querían superarse, querían estudiar, querían conocer, tenían muchas cosas. Y hacían viajes para instruirse, para informarse, se consultaban muchos libros y todo eso se daba para crear una atmósfera muy bonita de superación, de integración, cuando hacíamos las exposiciones en el Teatro del Estado, cuando se hacían los eventos, incluso en el ámbito deportivo, te acordarás de partidos de básquet aquí en los gimnasios y demás. Después empezó a filtrarse por ahí ciertas ideas un poquito anglosajonas tal vez, o no sé de dónde vinieron, pero de una indolencia muy fuerte, de una capacidad económica solvente, entre comillas, y de inconformismo, por lo tanto. Entonces el alumno pierde el interés, ya no hay ese entusiasmo, todo lo tiene a la mano, desde que surge el internet y todos estos elementos, que era una maravilla, porque cuando nosotros estudiamos, ¿te acuerdas? Para sacar copias usábamos el mimeógrafo, ni siquiera había copias fotostáticas, y otro era dale con el rodillo. Sí. Y de ahí empieza un desarrollo tecnológico que nos hundimos en ese desarrollo tecnológico, nos absorbe, y ahora ya nomás queremos apretar un botón. ¿Y qué necesito? Un baño con tantos metros cuadrados, a ver, córtalo y pégalo acá. Y entonces el diseño se convierte en un Frankenstein. Porque creo que se perdió el rumbo de entender que estas tecnologías son herramientas. Claro. Y perdimos, o no desarrollamos más bien, sobre todo con las nuevas generaciones, la capacidad de habilitarlos en el manejo de herramientas para auxiliar los procesos creativos. Exacto. No para que sustituyeran los procesos creativos. Pero bueno, a la par de tu trabajo académico, que es sorprendente, Sergio, yo soy de las personas que pienso que no te tendrías que haber ido de la escuela. A lo mejor, fíjate, si te hubieras quedado no daría yo el taller. Estaría yo. Estarías tú. Bueno, a la par, estaríamos juntos. que sería maravilloso. A la par de ese trabajo académico, tú has desarrollado y sigues desarrollando, lo sé, un trabajo profesional. Háblanos un poco de cómo tu formación, a partir de la base de esta escuela, de esta casa, te habilita para enfrentarte a la realidad, a ese mundo creativo y hacer cosas tan importantes como lo que has hecho. Háblanos de tu obra personal, profesional. Tuve la oportunidad de hacer la primera casa en tercer año, que me aventé con muy poco conocimiento, pero con muchísimas ganas. Me asesoró Fernando Isla, precisamente el ingeniero Álvarez Castilla.
la cuestión de estructural, en un claro de 550. Era una cosita de nada. Y bueno, tenía yo que resolver que el terreno era muy grande atrás y tenía nada más como casi una servidumbre de paso de 550 y pues había que construir ahí en 550, pero permitir el acceso hacia atrás. Bueno, afortunadamente había un poco de desnivel y ahí me tienes con los principios del ingeniero Torres y Posada, pasando mis niveles con el estadal y con todo, y excavé un poco y levanté la casa otro poco y entonces se pasa por abajo de la casa. Esa casa está ahí en Bustamante 16. Muy orgulloso de esa casa porque está resuelta en 550. De ahí afortunadamente mis clases siempre fueron en la tarde, entonces yo disponía de la mañana para la obra y empecé a tener obra. Y lo que les digo a los jóvenes siempre, una de las cosas del arquitecto que más debe cuidar en su obra profesional es la honestidad. Y eso es lo que te va a recomendar. Entonces una obra, otra obra te recomienda y empecé a tener obra. ¿Cómo le hacía? Quizás no había teléfonos celulares, no había muchas cosas y a veces había 5 obras al mismo tiempo y yo solo. Tuve buenas relaciones, el arquitecto tiene que tener muchas relaciones sociales para atender donde puedas promover su capacidad. Sergio, has incidido en Jalapa. Los arquitectos incidimos, contribuimos a la estructura urbana. Jalapa, y es mi opinión, se ha descontrolado. Sí, se salió de sus límites. Tú eres jalapeño. ¿Cuál sería tu diagnóstico inicial de la problemática de Jalapa como ciudad con tu óptica de un arquitecto? ¿Cómo visualizarías una medida que pudiera recuperar ese Jalapa de nuestros ayeres que era accesible, se podía uno mover, se podía uno... Pues mira, no sé si recuerdes, tal vez tú asististe una vez y no hacía tanto, hubo un seminario sobre urbanismo y no me acuerdo que algunos le dijo a uno de los grandes jerarcas que vinieron de urbanismo que cuál sería la solución para el problema urbano de Jalapa. Y él rápidamente dijo, pues un terremoto. Pero bueno, una de las recomendaciones es el transporte público. Antes nos desplazábamos perfectamente en los camioncitos, todos usamos los camiones y no había ningún problema. ¿Te acuerdas el de primera que costaba 35 centavos? Sí, y el de segundo, no, 25. 25. Sí, el rojo 25 y el verde 35. Y te movías perfectamente. Sí. Ahora, ha habido un superávit de coches, las calles siguen en el mismo tamaño, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues entonces no vamos a agrandar las calles, vamos a reducir los vehículos, vamos a hacer vehículos muy pequeñitos, de transporte público, con puertas por todos lados y que tú compres un ticket en el súper o en donde quieras, que a la hora de subirte al camión lo metas. Porque la señora viene y dice, oiga señor, ¿esta moneda de cómo es? Y esta de cómo es para pagar el camión. Obviamente atrás hay 50 coches esperando que el servicio de transporte público camine. Eso no es ninguna cosa nueva. Sí, ¿no? Principalmente es controlar los taxis, pero con mano rígida y muy fuerte. Y controlar, como lo hacen en otros países. Las escuelas, a ti te tocan en esta escuela y a ti te toca en esta escuela. Porque hay gente que vive acá y escoge la escuela de acá. Sergio, tu bagaje es amplísimo, vaya, yo te reconozco y podríamos pasarnos horas platicando. En esta prospección, Sergio, ¿cómo visualizas tú el papel de la escuela a futuro? Hay quienes de repente visualizamos un momento crítico, hay quienes incluso le apuestan a que esto en algún momento tenga que cerrar, ¿sí? Pero ¿cuál es la visión de una gente que ha hecho mucha arquitectura, que es arquitecto y que es producto de esta casa? ¿Cómo lo ves? Definitivamente no se puede cerrar. Vaya, no se debe cerrar. Hay que cambiar el concepto de arquitecto. Eso sí, definitivamente. Olvídense de aquel arquitecto, como los describíamos muchas veces, con tus zapatos Hush Puppy, tu saco Sport, tu revista de planos, exactamente, y tu convertible en la puerta. Tienes que cambiar ese concepto de arquitecto. El arquitecto, hace mucho tiempo que nos dijeron, es un servidor de la sociedad. Y si la sociedad está cambiando y cambia constantemente, tenemos que cambiar con ella. No podemos vivir de los honorarios que cobras de tus obras. ¿Qué tienes que llegar a hacer? Hacer tú tus propias obras, que seas realmente ya un artesano. El que está ganando más ahora es el artesano. Sí, gana más el carpintero que el arquitecto, gana más el del aluminio que el arquitecto. Y si tú puedes y haces todas esas cosas, pues oye, qué mejor. Pero no, siguen soñando muchos con tener un despacho con 5 o 6 dibujantes, tú llegar nomás a firmar, ir a la obra a ver y ya. No, ese arquitecto ya se murió hace mucho tiempo. Es rescatar el oficio. Claro, definitivamente, pero el oficio de hacer. Cambiar las técnicas constructivas, porque el concreto y el fierro definitivamente son insoportables de dinero, son incansables ya para la sociedad.
Además son, digo, los médicos entierran sus errores. No, nosotros Nosotros los dejamos para la posteridad, ahí quedan los chipotes de concreto y luego devolverlos es más caro que nada. Sergio, ha sido un placer y digo, lamentablemente, como dicen en la televisión, El tiempo es nuestro peor enemigo. el enemigo, ¿no? Sergio, Gustavo, te un quiero placer, mucho, como siempre. Sergio. Igualmente, claro. Bienvenido una vez más a tu casa. Gracias.